Guatemala, 23 de febrero de 2026. Los temas principales a tratar hoy incluyen el nuevo procedimiento administrativo para inhabilitar contratistas estatales, la exoneración de multas para patronos en el Seguro Social, las estrictas especificaciones químicas para el alcohol carburante, la fórmula de distribución de más de 136 millones de quetzales a las municipalidades y el contraste en el acceso a la información pública local. Y bueno, a simple vista, leer toda esta lista de normativas y de acuerdos gubernamentales puede sonar aburrimiento puro y duro, Sí, totalmente. casi como un manual de aburrimiento. Pero cuando uno se detiene a observarlo de cerca, resulta sumamente revelador pensar que estos documentos son en realidad los engranajes invisibles que hacen funcionar a todo un país, desde que amanece hasta que anochece. Es una observación muy precisa, ¿eh? De hecho, la mejor manera de entender una sociedad moderna no es solamente escuchar sus grandes discursos políticos en épocas de elecciones, sino, digamos, observar con detenimiento y con lupa cómo el Estado regula el dinero, Claro. cómo administra la energía que mueve los vehículos y cómo moldea el comportamiento de las empresas que le proveen servicios. Cada regla, por más minúscula que parezca en el papel oficial, responde a una necesidad crítica del sistema para, mantenerse en pie, evitar el caos y operar con cierta previsibilidad. Exactamente. Y para empezar a desarmar este reloj suizo de regulaciones estatales, me gustaría poner la mirada en las reglas del juego para quienes le venden al Estado. Hablamos de una publicación reciente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el MAGA. Ajá, ¿el acuerdo ministerial? De ese mismo, el Acuerdo Ministerial 2026. Acaban de detallar el procedimiento exacto para inhabilitar a oferentes, proveedores y contratistas en el sistema Guatecompras. A grandes rasgos, si lo pensamos con una analogía, es como establecer un sistema de tarjetas rojas en el fútbol de las compras públicas. Es una buena forma de verlo. Pero al leer los detalles, me llamó mucho la atención lo increíblemente rígido que es el factor tiempo. Todo está estructurado en bloques. Así es, la precisión temporal es verdaderamente el núcleo de este tipo de normativas. No estamos hablando de una expulsión arbitraria, donde un funcionario simplemente decide borrar a una empresa del sistema porque hubo un malentendido. Claro, no es un capricho. Exacto, no puede serlo. El proceso está diseñado en bloques muy estrictos de 5 días. Una vez que la dependencia del Estado detecta que un contratista falló, digamos que no entregó los fertilizantes a tiempo o la calidad no era la acordada, tiene exactamente 5 días para conformar un expediente con todas las pruebas. Ya. Luego, ese expediente pasa a una unidad ejecutora, que tiene otros 5 días para emitir un informe concluyente. Y es ahí, justo ahí, donde me surge una duda. Si el Estado ya tiene las pruebas de que el proveedor incumplió y entregó, por ejemplo, un producto defectuoso, ¿por qué darle tantas vueltas al asunto? Entiendo el punto. O sea, ¿por qué no simplemente bloquearlo de Guatecompras de inmediato y buscar a otro proveedor? Parece que tanta burocracia solo retrasa las soluciones urgentes. Esa es la pregunta clave que se hace cualquier persona ajena al derecho administrativo. La respuesta corta es para evitar demandas millonarias contra el propio Estado. Ah, claro. Aquí entra en juego un concepto fundamental que es el derecho de defensa. En el cronograma que mencionamos, después de sus informes internos, se le da al contratista un plazo de 5 días para preparar su defensa, y dentro de ese bloque se le otorgan 2 días para lo que legalmente se llama evacuar audiencia. Espera, traduzcamos eso un poco al español cotidiano. ¿Qué significa exactamente evacuar audiencia en este contexto administrativo? Significa simplemente darle al acusado la oportunidad formal de presentar sus pruebas, documentos y argumentos frente a la autoridad que lo está señalando, antes de que se tome una decisión definitiva. Imaginemos que el retraso en la entrega de fertilizantes no fue culpa del proveedor. Ajá. La carretera principal y era materialmente imposible llegar. Si el Estado lo inhabilita de golpe, sin escucharlo, comete un claro abuso de autoridad. Una falla al debido proceso. Exactamente. El proveedor podría demandar al Estado, ganar el juicio unos años después, y los contribuyentes terminarían pagando indemnizaciones altísimas por un error de procedimiento básico. Claro, un paso en falso del propio Estado le puede salir carísimo a la larga. Completamente carísimo. Por eso las reglas son tan rítmicas y estructuradas.
Una inhabilitación en Guatecompras es, en la práctica, una especie de muerte civil comercial para cualquier negocio que dependa de los contratos públicos. Sí, uno se queda sin su mayor cliente. Queda fuera del mercado más grande y lucrativo de todo el país. Por lo tanto, el Estado debe actuar con la cabeza totalmente fría, siguiendo pasos medibles y auditables para garantizar que la expulsión sea justa y legalmente blindada. Definitivamente. Es un recordatorio de que jugar en las grandes ligas como contratista requiere cumplir al pie de la letra, pero también demuestra que el Estado tiene muchísimo que perder si hace las cosas a la ligera. Ahora, siguiendo esta línea conceptual de proteger los recursos y mantener el sistema a flote, pasemos de ver al Estado como un comprador exigente a verlo como un cobrador de deudas. Un cambio de rol muy interesante. Así es. Hablemos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el IGSS. Acaban de publicar una amnistía sumamente llamativa para los patronos que se han atrasado en sus cuotas. El acuerdo 1556. Correcto. Ofrecen una exoneración del 100% de los recargos por mora, intereses y las famosas costas procesales. Básicamente es un borrón y cuenta nueva. Pero aquí tengo que ser un poco de abogado del diablo. ¿No es esto un riesgo moral enorme? Es una excelente pregunta. Porque si el IGSS perdona absolutamente todas las penalizaciones, ¿no estamos castigando a las empresas que sí se esforzaron por pagar a tiempo y premiando de alguna manera la irresponsabilidad? Es un debate clásico y muy válido en la economía pública. A primera vista, desde luego que parece injusto. Pero para entender esta decisión, tenemos que analizar el pragmatismo extremo que requiere administrar la salud pública. Primero, aclaremos qué son esas costas procesales. Adelante. Cuando una empresa deja de pagar sus cuotas, el IGSS no solo le cobra intereses, sino que eventualmente tiene que iniciar un juicio para forzar el cobro. Los gastos de esos abogados, los trámites y el tiempo de los juzgados generan una deuda extra para la empresa. Esas son las costas procesales. Con los años, una deuda pequeña se convierte en una bola de nieve gigantesca e impagable. Una bola de nieve que asfixia a cualquier pequeño o mediano empresario, me imagino. Exacto. Y ahí es donde entra la estrategia real del Estado. Si el IGSS se pone inflexible y ahoga al deudor exigiéndole hasta el último centavo de intereses sobre intereses y costas procesales, lo más probable es que la empresa simplemente quiebre, cierra sus puertas o se enfrasque en un litigio legal que puede durar una década entera. Lo cual no beneficia a nadie. Para nada. ¿Cuál es el resultado para el Estado en ese escenario? 0 quetzales recuperados. El objetivo primordial aquí no es dar lecciones de moralidad financiera, ni quebrar empresas a base de multas. El verdadero interés es recuperar el capital principal. Las cuotas puras. Sí, las cuotas laborales y patronales que se dejaron de pagar originalmente. Porque las multas acumuladas en un papel de un juzgado no curan pacientes, ni compran jeringas para los hospitales. Lo has resumido a la perfección. Ese capital principal es el dinero que el instituto necesita hoy, esta misma tarde, para pagar médicos, abastecer farmacias y cubrir las pensiones de los jubilados. Claro. Por eso el acuerdo da un plazo de 6 meses y permite hacer pagos parciales o firmar un reconocimiento de deuda. Es preferible recuperar el 100% del principal en este momento y reactivar el flujo de caja que aferrarse a la promesa de cobrar unas multas altísimas que tal vez nunca se materialicen. Es la política del mal arreglo sobre el buen pleito. Elevada a una necesidad de supervivencia institucional, exactamente. Visto desde esa óptica de mantener el motor económico y de salud funcionando, tiene todo el sentido del mundo. Y hablando de mantener motores funcionando, me gustaría dar un giro y pasar de las finanzas y los hospitales al mundo de la ciencia, los laboratorios y el transporte. Un tema fascinante, el del Ministerio de Energía y Minas. Así es. Han publicado un acuerdo con especificaciones de calidad para el alcohol carburante. Específicamente, estamos hablando de algo llamado etanol anhidro desnaturalizado, que se va a mezclar con los productos petroleros este año. Antes de entrar en los detalles, ¿qué es exactamente el etanol anhidro desnaturalizado en términos que cualquier conductor pueda entender? Claro, el nombre suena a clase de química avanzada. Básicamente, es alcohol de altísima pureza. Anhidro significa que se le ha extraído absolutamente toda el agua, porque el agua es el peor enemigo de la combustión interna. Tiene lógica.
Y desnaturalizado significa que se le han añadido sustancias específicas para que sea tóxico o repulsivo al consumo humano, asegurando que se use exclusivamente como combustible y no para fabricar bebidas alcohólicas. Lo verdaderamente impresionante de este documento es el nivel de escrutinio microscópico que exige el Estado para permitir que este líquido entre en los tanques de gasolina del país. Totalmente. Revisando la norma, regulan el contenido máximo de cobre, metanol, sulfatos y cloruros inorgánicos. Regulan la densidad, la acidez total y limitan la cantidad de algo que me llamó muchísimo la atención, algo llamado goma lavada. Espera, ¿qué hace una goma adentro del motor de un vehículo? Es un término técnico muy particular. La goma lavada no es una goma de mascar, obviamente. Se refiere a los residuos pegajosos y pesados que pueden formarse cuando el combustible se oxida o se degrada. Ya veo. Si el Estado permitiera un alto nivel de estas gomas en el alcohol carburante, al pasar por las altas temperaturas del motor, esos residuos se cristalizarían. Hay que imaginarse las válvulas y los inyectores de combustible cubiertos lentamente por una capa de barniz duro. Un desastre. En cuestión de meses, el vehículo perdería potencia, gastaría mucha más gasolina y eventualmente requeriría reparaciones mecánicas carísimas. Un golpe terrible para el bolsillo de cualquier ciudadano común y a nivel macro, un desastre logístico. Imaginemos a todos los camiones repartidores de alimentos del país fallando al mismo tiempo por una mala mezcla. Exactamente. Por eso vemos esta intersección perfecta entre la ingeniería química, la economía y la ley. Regular la acidez máxima o limitar el cobre no es un capricho de un burócrata encerrado en una oficina. Si el alcohol es demasiado ácido, corroe las tuberías de las gasolineras y los tanques de los vehículos. Es pura prevención. Es prevención de crisis a nivel nacional a través del rigor científico más estricto. Y dentro de ese rigor científico, encontré el detalle que me parece el más curioso de toda esta revisión. Hay un aditivo específico que exigen mezclar con el alcohol, el benzoato de denatonio. Ah, sí. Suena a nombre de villano de película, pero su función es brillante. El documento explica que su propósito es la modificación sensorial definitiva. En pocas palabras, es un químico que altera el sabor del alcohol para hacerlo insoportablemente amargo, asqueroso al paladar. Es exactamente la misma sustancia que compañías como Nintendo le ponen a los cartuchos de sus videojuegos para evitar que los niños pequeños se los traguen por accidente. El Estado está creando una barrera de seguridad pública diseñada a partir del sentido del gusto. Es un ejemplo fantástico de cómo resolver un problema complejo de manera tan ingeniosa. Si hay millones de galones de alcohol puro circulando por el país para uso industrial y de transporte, el riesgo de que se desvíe hacia el mercado negro para consumo humano, causando intoxicaciones masivas o un problema de salud pública, es altísimo. Claro, sería una tragedia. Al exigir el benzoato de denatonio, se garantiza que nadie pueda beberlo, pero sin afectar en lo más mínimo la capacidad de combustión del líquido. Es el Estado pensando en todas las variables posibles, desde la corrosión de un motor hasta la salud pública, utilizando herramientas puramente químicas. Es como si el Ministerio de Energía fuera el mecánico jefe y el protector de toda la nación al mismo tiempo. Y pasando de este nivel macro de administrar la energía de millones de vehículos, bajemos a la realidad local, a cómo se administra y se financia el día a día de las comunidades. Hay un acta muy particular de la Comisión Específica del Cálculo Matemático que detalla la distribución de fondos a las 340 municipalidades del país. Estamos hablando de repartir más de 136 millones de quetzales exactos. Y ese dinero no se distribuye al azar ni por simpatía política. Lleva un proceso algorítmico detrás. Así es. Para repartir esos 136 millones, utilizan una fórmula que toma en cuenta la población proyectada, los ingresos propios per cápita de cada municipio, la cantidad de aldeas y caseríos y una base de distribución en partes iguales. Es una operación estadística compleja buscando la mayor equidad posible. Muy bien estructurado en la teoría. Pero, y aquí es donde la realidad golpea, al bajar a la administración diaria de estas mismas municipalidades, encontramos unos contrastes enormes en temas fundamentales como el acceso a la información pública. Es el choque inevitable entre la teoría macroeconómica y la realidad de la microadministración local. Justamente. Por un lado, tenemos instituciones calculando millones con fórmulas estadísticas y por el otro, vemos el caso de la municipalidad de Magdalena Milpas Altas.
el Consejo Municipal emitió un acuerdo para autorizar el cobro de 50 centavos de quetzal por cada hoja fotocopiada de información pública que un ciudadano solicite. Una medida muy específica. Y su justificación es muy transparente. Argumentan que el gasto constante en papel y tóner de impresora simplemente no puede ser absorbido por el escaso presupuesto municipal. Lo cual plantea una reflexión muy profunda sobre cómo concebimos la transparencia. Cobrar por las copias está amparado en la ley para recuperar costos de reproducción. Eso es innegable. La municipalidad probablemente tiene recursos muy limitados. Pero este cobro inevitablemente crea una barrera económica gigantesca entre el ciudadano y la información que le pertenece. Es que hay que pensar en la situación en la vida real. Imaginemos a un líder comunitario que sospecha de sobrecostos y llega a pedir el contrato de construcción de un puente local. Resulta que el expediente técnico, con planos y estudios, tiene 1000 páginas. 1000 páginas multiplicadas por 50 centavos. Exacto. La persona detrás de la ventanilla le dice, claro, aquí está la transparencia que exige la ley, son 500 quetzales por las fotocopias. Para muchas familias rurales, eso es una porción enorme de sus ingresos mensuales. En la práctica, la información sigue oculta detrás de un muro de pago. Y ese es el corazón del problema. La transparencia no debería depender del poder adquisitivo de quien pregunta. Por eso, el contraste con otros municipios es tan vital para entender hacia dónde debe ir la administración pública. En esta misma revisión, encontramos publicaciones de la Municipalidad de Morazán, en El Progreso, que promociona activamente su sistema de acceso a la información de manera gratuita vía correo electrónico. Están invitando a los vecinos a hacer las solicitudes de forma completamente digital. Así es. Eliminan el problema del tóner de un plumazo. Precisamente, al implementar procesos de entrega vía correo electrónico, la digitalización democratiza la transparencia de manera 100% efectiva. Al eliminar el costo físico del papel, la tinta y el desgaste de la impresora, se elimina también la barrera económica. Demuestra que, a veces, la solución a un problema de derechos ciudadanos no requiere de una reforma legal inmensa, sino simplemente de adoptar la tecnología adecuada y cambiar la mentalidad burocrática. La tecnología salvando la brecha entre el Estado y el ciudadano. Y hablando de tecnología y de cómo cerrar distancias históricas, llegamos a un tema que mezcla el pasado ancestral, el presente burocrático y el futuro digital de una forma sumamente particular. El caso de Fodigua. Exacto. En los documentos recientes resaltan unos avisos publicados por el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, FODIGUA. Encontramos convocatorias y licitaciones que exigen requisitos de modernización muy comunes. Piden que los expedientes se presenten físicamente en un folder tamaño carta, pero exigen que toda la documentación legal vaya escaneada en formato PDF y entregada dentro de una memoria USB. Que hoy en día es el estándar básico para cualquier archivo gubernamental. Sí, pero aquí viene el detalle que lo cambia todo. Estos anuncios están impresos en el diario oficial, con toda la formalidad y tipografía tradicional del Estado, pero el texto íntegro está redactado en idiomas mayas. Para dar un ejemplo concreto, hay una licitación pública referente a un proyecto comunitario de suma importancia, que es el mejoramiento del sistema de agua potable en el barrio Vista Hermosa, en el municipio de Fray Bartolomé de las Casas, en Alta Verapaz. Un contraste muy poderoso. Es increíble ver esta dualidad plasmada en papel oficial. La preservación y el uso práctico de la identidad cultural combinada, con el mandato burocrático moderno de requerir archivos PDF y dispositivos USB. Si analizamos esto con profundidad sociológica, aterriza un concepto vital que muchas veces olvidamos. La burocracia estatal no tiene por qué estar peleada con la identidad cultural. Tradicionalmente, se ha visto al lenguaje legal del Estado como algo rígido, homogeneizador y exclusivamente en español, lo cual dejaba al margen a una gran parte de la población. Ciertamente. Ver licitaciones para obras tan fundamentales y de impacto directo como lo es un sistema de agua potable, impresas directamente en el idioma local, es una demostración clara de cómo el engranaje del Estado puede y debe adaptarse a su realidad demográfica. Cambia por completo la dinámica del día a día. Uno puede imaginar a un pequeño contratista local, un maestro de obras en Alta Verapaz que domina su idioma materno mucho mejor que el español técnico legal.
Ahora puede leer exactamente qué necesita su comunidad, entender los requisitos técnicos y participar en la construcción del sistema de agua de su propio barrio, sin que el idioma sea una barrera de entrada para competir económicamente. Es un esfuerzo activo de inclusión económica. Demuestra un reconocimiento institucional de que para integrar verdaderamente a toda la población en el desarrollo del país, el primer paso indispensable es hablar en su idioma. El acceso a la infraestructura básica comienza con una comunicación institucional clara e inclusiva. Al exigir requisitos técnicos de ingeniería, PDFs y memorias USB en un idioma maya, el Estado manda un mensaje poderoso. De que no hay contradicción entre modernidad y tradición. Exactamente. La modernidad, la participación en las compras públicas y el cumplimiento riguroso de la ley no son dominios exclusivos del español. Es tender un puente directo, funcional y legal entre la tradición ancestral y las herramientas tecnológicas contemporáneas necesarias para el desarrollo. Es fascinante ver cómo todo se conecta. Si tomamos un poco de distancia y observamos todo este abanico de normativas que hemos desmenuzado hoy, nos topamos con una ilustración perfecta del delicadísimo y a veces precario equilibrio que debe mantener un Estado funcional. Es una maquinaria inmensa llena de contradicciones aparentes. Tiene que ser lo suficientemente severa e implacable para castigar e inhabilitar administrativamente a los contratistas irresponsables, protegiendo los fondos públicos mediante procesos de defensa de 5 en 5 días. Así es. Pero simultáneamente debe ser lo bastante flexible y pragmática para perdonar recargos, intereses y costas procesales con tal de salvar la viabilidad financiera de los hospitales del Seguro Social. Una maquinaria que opera en escalas radicalmente distintas todo el tiempo. Exactamente. Es un sistema que exige laboratorios analizando niveles microscópicos de acidez, cobre y gomas lavadas, obligando a usar químicos amargos en el combustible para proteger la logística y la salud nacional, mientras que en la oficina de al lado, por así decirlo, diseña algoritmos matemáticos complejos para repartir cientos de millones de quetzales entre municipalidades que paradójicamente aún luchan por financiar la tinta de una impresora para cumplir con la ley de transparencia. Es una ironía tremenda. Y todo esto procurando lentamente que este complejo lenguaje legal y las oportunidades de construir infraestructura lleguen a las comunidades marginadas en su propio idioma materno. Cada página oficial, por más técnica que sea, es un testimonio de la inmensa complejidad que implica administrar la convivencia humana a gran escala. Es un balance que sin duda requiere ajustes diarios y una atención al detalle abrumadora para que el país no se detenga. Pero todo este recorrido analítico también nos deja una inquietud profunda flotando en el aire. A lo largo de los temas, hemos visto que la maquinaria moderna de un país exige cada vez mayores conocimientos técnicos a todo nivel. Totalmente. Saber manejar memorias USB, estructurar archivos PDF con nomenclaturas específicas, comprender el peso de las costas procesales, entender las fórmulas estadísticas de distribución de presupuestos o aceptar las composiciones químicas que se le inyectan a los vehículos. Ante este panorama de sofisticación constante, se corre el riesgo de que la hiperregulación técnica termine alejando irremediablemente la comprensión del Estado de las manos del ciudadano común. Y más importante aún, de cara al futuro, ¿cómo se logra que un sistema administrativo que se vuelve cada vez más digital, más riguroso y más complejo siga siendo verdaderamente transparente y accesible para cualquier persona de a pie que simplemente desee vigilar en qué se utilizan sus impuestos? Ha sido un verdadero placer compartir este nivel de análisis. La invitación queda abierta para seguir cuestionando la información, buscando el porqué detrás de cada regla y entendiendo la maquinaria invisible que nos rodea. Cerramos esta exploración a fondo por el día de hoy.